Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, gusto en saludarles, muy contenta de poderles compartir un tema más. Estamos en la clasificación, si ustedes me permiten decirlo así, de los tipos de mente que la palabra de Dios nos habla. En la Biblia las encontramos y pues es muy conveniente poder saberlas para poder ayudar a la gente pues mucho mejor. Hoy nos toca ver la mente entenebrecida, o sea, la mente que está en obscuridad. ¿Por qué? Porque nunca tuvo conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Son de los que pues no se les ha compartido, han escuchado, pero el enemigo de alguna manera pues es astuto y aprovecha esas mentes para no dejarles entender la palabra de Dios. Y quiero empezar con una lectura que está en Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Este versículo es tremendo, muy fuerte, muy impactante, y vemos que esa mente entenebrecida, pues de alguna manera se ha endurecido por la ignorancia que hay en ellos. Y aquí yo quiero animarte que si tú le has compartido a una persona y pues a las primeras pláticas no quiere, no te entiende, lo ves duro en su corazón, ves que anda en la vanidad de su carne, no te desesperes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el enemigo ha cegado su entendimiento. Esto lo vemos en 2 de Corintios 4:4 y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces muchas personas lamentablemente pues han caído en esta trampa del enemigo, que el enemigo ha venido a cegar su entendimiento para no recibir la palabra de Dios. Pero la oración tiene poder. Entonces no te desanimes y ora al Señor por esa persona, que Dios toque su mente y la haga libre para poder tener ese conocimiento de Dios y de su palabra. Y muchas vidas van a ser cambiadas, muchas vidas van a ser transformadas, porque a veces pues nos desesperamos cuando compartimos el evangelio y tú dices, no hombre, pues esta persona pues de plano no quiere, yo la veo igual, no hay ningún cambio, a veces pues hasta evade mi presencia para no compartirle, y a veces caemos en el desánimo, decimos, yo ya no le voy a compartir. Pues no, yo te invito a que seas tenaz, no dejes de compartir esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando no se ha tenido conocimiento de Dios y de su palabra, no ha habido una revelación a su vida de ese Dios maravilloso, poderoso, que pues está extendiendo sus manos para ayudarnos y bendecirnos. Esta mente de alguna manera pues anda en la vanidad de su mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera piensa nada más en lo material, piensa en lo que quiere, piensa en inclusive su físico. ¿Cuántas personas hay que se hacen cirugía de la nariz, de la cadera y de no sé qué tantas partes? ¿Por qué? Porque no se aceptan, porque si no tienen ese conocimiento de Dios, tampoco tienen ese conocimiento de saber que son templo del Espíritu Santo. Entonces son personas que de alguna manera han endurecido su corazón para las cosas de Dios. Y el enemigo es astuto y a veces ha causado dolores fuertes en el corazón de estas personas, o el mal testimonio
de otras personas que diciéndose cristianos, pues le han lastimado. Y entonces se cierran y no quieren saber nada de la palabra. Y entonces pues su vida no es de provecho. Son unas personas que no tienen de alguna manera un propósito para la vida. Y como no tienen un propósito para la vida, a veces se enfocan, por ejemplo, más en los deportes y creen que ahí está su felicidad, creen que ahí está la motivación para vivir. Otros pues no se van al deporte, pero se pueden mezclar en la política o se pueden mezclar en grupos que de alguna manera pues son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Entonces esta mente necesita del conocimiento de Dios. Y aunque a veces te pues parezca raro, pues nos hemos encontrado con este tipo de gente, ¿no? A veces no hemos sido observadores y a veces no hemos tenido ese tiempo para poder estudiar esa conducta del ser humano. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué todo lo ve como cosas buenas en relación a ser próspero en esta tierra, al destacar en algo, en lograr algo? Y entonces son personas que se van todo a las cosas materiales. Y por esto el enemigo viene y endurece su corazón. ¿Por qué? Porque dice, no, pues no le han compartido de la palabra, entonces le voy a cegar el entendimiento. Aquí tienes una clave muy importante para el evangelismo. No desesperemos cuando nos encontremos con una situación así. Vamos a pedirle a nuestro Señor Espíritu Santo nos revele cómo trabajar con esas personas para que Dios venga a quitar esa dureza que el enemigo ha puesto y su mente pueda ser libre y llegar al conocimiento de Dios y de su palabra con la cual cambiamos y caminamos cada día. Es hermoso cuando nosotros hemos recibido a Cristo porque lo entendemos perfectamente, pero estas personas no pueden entender realmente el evangelio, ¿verdad? La palabra poderosa de Dios, porque el enemigo ha cegado su entendimiento. ¿Por qué? Porque fue una persona que no conoció de Dios ni conoció de su palabra. Entonces estas personas a menudo pues se enfocan en todo lo material, como te explicaba, en todo su físico, y muchas veces vemos que otros se dedican a hacer dinero y entonces ya toman al dinero como su Dios y entonces pues hacen que sea mucho más difícil que entre la palabra gloriosa del Señor. Entonces esta mente tiene la oportunidad al 100% de ser libre, ¿verdad? Va a tener una apertura en todo el conocimiento de Dios cuando él rechace y entienda que tiene un ataque del enemigo, ¿verdad? Y que esa dureza de su corazón pues sea creado precisamente por la ignorancia de Dios, pero otra porque el enemigo aprovechó para endurecer su corazón y para que ciegue el enemigo su entendimiento. Pero dice la palabra que tú te debes de esforzar, ¿verdad? Había un varón que se llamaba Gedeón en las Sagradas Escrituras y entonces pues vemos en ese personaje unas palabras poderosas que Dios le habla cuando se refiere a él y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le habló el Señor así? Porque no era eso. Gedeón era hasta cierto punto tímido y tenía miedo a enfrentarse a los enemigos, pero Dios cambió su manera de ser, su manera de pensar, cuando le dice varón esforzado y valiente. Entonces, amados, vamos a pedir a Dios por toda esa gente que tiene su mente entenebrecida, o sea, en oscuridad, y anda en las vanidades de la carne, en las vanidades de este mundo. Y pedir que Dios les dé una oportunidad para poder ser salvos. Así es que esfuérzate,
Y anímate si es que te toca trabajar con una persona con esta mente, porque Dios te va a dar la victoria y esa persona va a recibir libertad en su mente y su vida va a cambiar totalmente. Bueno, pues a grandes rasgos este es el tema que vimos hoy, esa mente entenebrecida. Espero que sobre todo para el evangelismo, pueda servirnos de mucho el saber pues cómo actúa la gente con una mente entenebrecida. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Doy gracias a Dios por sus vidas, y si tú me has hecho el grande favor de seguirme desde el primer tema hasta ahorita el número 11, te lo agradezco porque sé que Dios está haciendo cosas maravillosas en tu mente. Ya después vamos a ver, terminando los tipos de mente, cómo conservar la sanidad que Dios ha traído a cada mente que nos ha hecho favor de escucharnos. Bendiciones abundantes, que la paz de Dios quede con ustedes y primeramente Dios, nos estamos escuchando para la siguiente clase. Bendiciones, hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.